soy Pilar, como ha dicho Isa, formamos parte del Consorcio Andaluz de Impulso Social, estamos principalmente en Andalucía y trabajamos con entidades del tercer sector y de la economía social y solidaria. En este marco presentamos un proyecto, el cual os voy a compartir rápidamente por aquí el logo, simplemente para que conozcáis cuál es. ¿Vale? A ver, que yo no veo. Ujú. Un momentito, aquí ahora sí. Lo veis a pantalla completa, ¿verdad? Vale. Pues por aquí tenéis el proyecto YouCom, que es una red de profesionales de la comunicación social. Dentro de este proyecto se enmarca el webinar que va a realizar Salima hoy de técnicas de redacción persuasiva para crecer en redes sociales, y el proyecto YouCom, pues bueno, es un proyecto financiado por los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, la convocatoria PERTE, no sé si lo conocéis alguno, que están financiados con los fondos Next Generation y el Ministerio de Trabajo y de Economía Social. Bueno, este proyecto surgió básicamente como necesidad de unirnos y aglutinarnos todos los profesionales de la comunicación para compartir espacios de aprendizaje, crear proyectos conjuntos, compartir recursos que sean de interés. ¿Por qué? Porque, bueno, veíamos que en otros países sí existían esos observatorios de la comunicación para profesionales de la comunicación social, pero en España nos dimos cuenta que investigando mucho había observatorios independientes, pero no existía nada relacionado con la comunicación. Entonces pensamos que era una oportunidad muy grande el poder conocer a profesionales que se dedicaran a la comunicación y que desde su perspectiva podían compartir con nosotras sus aprendizajes, y que todo esto se pudiera aplicar, pues bueno, a organizaciones, entidades, tanto del tercer sector y de la economía social y solidaria, como a profesionales independientes. Así que bueno, en este marco, con esta presentación del proyecto, tenemos hoy aquí a Salima, a quien le quiero agradecer un montón que nos haya regalado sobre todo su tiempo y sus conocimientos, y que estamos seguras que va a hacer un webinar súper, súper práctico y en el que vamos a aprender muchísimo. Así que nada, con esto yo le voy a dar paso a Salima, voy a dejar de compartir por aquí y cuando queráis, comenzamos. Listo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, lo primero. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Yo sí, si hay preguntas, sí que voy a necesitar que me lo vayáis chivando, porque no me funciona la aplicación de Zoom. Entonces, si comparto pantalla y estoy viendo las diapositivas, no os veo a vosotros. No te preocupes, yo te voy chivando por aquí si hay alguna Así preguntita. De hecho, quien quiera que la ponga por el chat y te la vamos compartiendo, ¿de acuerdo? vale, vale, genial. Es que ahora mismo ya veo las diapositivas, pero no os veo a vosotros. ¿Veis la diapositiva bien? Sí, si quieres, lo único Vale. que no está es a pantalla completa. Por lo Sí, demás, a eso iba. Vale, genial. ahora sí. Em, Pues nada, como os ha dicho Pilar, yo vengo a hablaros de técnicas de redacción persuasiva. Mi objetivo es intentar, y lo hablé con ella, que sea lo más práctico posible para el día de mañana, ¿vale? No obstante, yo quedo abierta, como hoy yo creo que vamos a ir un poco justos de tiempo ya con el webinar, yo quedo abierta a que me podáis escribir y preguntar lo que queráis, ¿vale? Os diré, para localizarme es más sencillo probablemente por LinkedIn, porque es la red social a la que hago más caso, pero tengo los mensajes abiertos, me podéis escribir sin ningún tipo de problema. Os resumo un poco. Mi objetivo es que veamos un poco funcionamiento, o mejor dicho, errores que cometemos habitualmente en redes sociales, un poco también cómo funciona el comportamiento humano a la hora de crear contenidos, a la hora de tomar decisiones, etcétera. Y luego, una disciplina que es la que nos puede ayudar principalmente, que es el copywriting, que es la escritura persuasiva como tal, y cómo combinar copywriting con psicología, ¿vale? Entonces tengo como, como muchos melones abiertos. Primero me presento brevemente, yo soy Salima, soy psicóloga, ¿vale? Yo soy psicóloga clínica de formación, bueno, soy clínica de recursos humanos y también de psicología del consumidor. Entonces, hace 8 años más o menos me empecé a formar en toda la rama digital, en marketing digital, hice redacción, luego neuromarketing, etcétera, etcétera. Y lo que hago a día de hoy es incorporar todas las disciplinas de forma conjunta. Y bueno, luego ya, esto para que os hagáis una idea, me ha permitido trabajar con clientes en todas estas áreas, ofrecer formaciones, también creo contenido en redes sociales,
sociales y básicamente siempre es con el mismo objetivo y es con el objetivo de que la experiencia del usuario, del consumidor, sea buena, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque habitualmente se asocia mucho el trabajar en redes sociales, el neuromarketing, el marketing en general con venta y mi objetivo o, por ejemplo, mi rama lo que busca no es eso. O sea, mi rama al final, obviamente, si trabajas para un cliente, vas a tener un objetivo de captación, como le puede pasar a una organización que quiera captar socios o cosas similares. O sea, que tú al final, obviamente, ese objetivo lo vas a tener, pero nunca manipulando a la persona, ni causándola dolor, ni muchísimo menos. O sea, nuestro objetivo es intentar que tanto la persona como la empresa tengan ese beneficio, ¿vale? Para poneros un poco en contexto. Entonces, ya entrando en materia, yo llevo aproximadamente como unos 8 años, los 8 años que llevo en marketing digital, creando contenido en redes sociales. Entonces, creo que ya tengo como muchos aprendizajes como para poder ir diciéndoos algunas cosas que veo habitualmente y que creo que os pueden resultar de utilidad porque al final las redes sociales requieren muchísimo tiempo, ¿vale? Y para según qué cosas son muy poco agradecidas, las cosas como son. Entonces, hay ciertos errores que nosotros cometemos de forma habitual a la hora de crear contenido y los 3 más importantes son los que tenéis ahí en pantalla. El primero, comunicar siempre desde la lógica y no desde el deseo, ¿vale? Tenemos mucha costumbre a hablar de características, a hablar de mi propia empresa o de mi propia organización o de mi propia entidad como si fuese el ombligo del mundo. Y no nos damos cuenta de que cuando una persona está en redes sociales y una persona en general, de lo que está pendiente es de ella misma. O sea, no, yo no estoy pendiente, por ejemplo, de que esta empresa sea la primera o tenga un certificado de no sé qué o tenga de no sé cuántos. No, eso me puede afectar en otras cosas, pero de primeras yo estoy pendiente de lo que me puede dar esa empresa, ¿vale? Entonces, si al final yo me estoy centrando única y exclusivamente en mí, en lo que hago yo y en mis características, no voy a conectar con la persona y la persona no va a interactuar con mi contenido, ¿vale? También otro de los puntos que más se nota y que cometemos el error todos, sobre todo al principio, es hablar como si todo el mundo nos conociera y como si todo el mundo entendiese lo que hacemos. Vale, vamos a ver un poco más adelante una cosa que se llaman niveles de conciencia, que a mí me gustan mucho, pero se conocen muy poco, que básicamente lo que te dicen es, no todo el mundo tiene por qué conocerte. Entonces tú puedes tener a una persona, a un seguidor, a un potencial socio o lo que sea, que esté en distintos niveles y dependiendo de ese nivel yo voy a tener que hablar a la persona de una forma o de otra. Porque lo que yo siempre digo, si yo tengo una persona que, por ejemplo, no conoce mi asociación, no sabe la labor que se hace, o os voy a poner mi caso, no conoce el neurocopywriting, no sabe lo que significa y un montón de cosas, que yo le hable en términos de, hola, soy Salima, te voy a ayudar a mejorar las conversiones con neurocopywriting, pues probablemente si no proviene del marketing digital, no se va a enterar de nada de lo que le estoy contando y es normal. Entonces, es como si le hablas en chino. Yo al final tengo que intentar adecuar el mensaje, ¿vale? Y eso es algo que habitualmente en redes sociales nosotros no hacemos. Muchas veces asumimos, yo tiro para adelante, empiezo a lanzar contenido, lanzo lo que más o menos voy viendo que les funciona a otras personas y pretendo que encaje, ¿vale? Y también algo muy importante y sobre todo en el caso de organizaciones, asociaciones, sobre todo de vuestro sector, es no generar identificación social. O sea, la identificación social es probablemente uno de los procesos psicológicos más maravillosos que hay. Entonces, si tú consigues que una persona se vea reflejada en algo con lo que le estás diciendo, va a ser muchísimo más sencillo que actúe que si esto no ocurre. ¿Vale? Y os pongo mi caso particular. Yo muchas veces lo que hago al generar contenido es intento explicar muchas cosas desde la psicología y desde la neurociencia. Entonces, muchas veces lo que hago alusión es a cosas que nos pasan a todos, como por ejemplo que se te quede algo en la punta de la lengua. Y ese contenido funciona muchísimo mejor que si yo explico el fenómeno desde cero, porque al final la gente se ve reflejada, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar conseguir un poco esto. Y lo que os decía, esto también aplica a organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque al final muchas veces hablamos o desde el dato, que es algo muy típico, recurrir a datos, o desde la urgencia, o desde la causa, o desde el dolor, que a mí es algo que, por ejemplo, me genera mucho estrés. Yo he trabajado con muchas protectoras de animales y he seguido a muchísimas y no sé si fue ayer o antes de ayer, le dije a mi pareja, voy a dejar de utilizar Twitter porque cada vez que entro solamente veo publicaciones que atacan al dolor con animales y el problema es que yo, que soy muy sensible a eso, lo paso francamente mal. O sea, lo paso muy, muy mal. Entonces, estamos acostumbrados a trabajar de una forma
en la cual básicamente lo que estamos haciendo es atacar al dolor o hacer alusión a cifras o hacer alusión a un montón de cosas, pero no nos paramos a pensar en qué es lo que quiere o qué es lo que le gustaría encontrarse a la persona que tengo enfrente, porque al final si yo le ofrezco eso va a ser mucho más sencillo que actúe, ¿vale? Y tener en cuenta eso, que al final las emociones son un poco lo que nos moviliza, pero no solamente la emoción del miedo, que parece que es la universal para utilizar para todo. Entonces, para poneros un poco en contexto de por qué es tan importante tanto la psicología como el copywriting como el neurocopywriting, voy a hacer un repaso muy rápido de toma de decisiones, de cómo funciona la toma de decisiones a nivel humano. Y quiero que le echéis un vistazo a esto. Voy a preguntaros, no os veo, pero asumo más o menos la respuesta, porque entiendo que, aunque no lo podáis leer entero, todos entendemos más o menos lo que pone, ¿verdad? Si no, Pilar me puede contestar, que la tengo por ahí de fondo. Estoy aquí. Sí, la verdad que es que aunque todas las letras estén desordenadas, el cerebro cumple su función y entiende perfectamente que Entiende. pone según estudios realizados por una universidad, O sea, se entiende perfectamente. Vale. ¿Por qué os lo pongo? Porque al final me sirve un poco para ejemplificar que lo que hace el cerebro es básicamente predecir, rellenar y reconstruir la información en base al contexto al que se encuentra, ¿vale? Entonces, al final, esa interpretación lo que hace es dejar claro que nosotros percibimos los mensajes de una manera bastante automática y racional. O sea, habéis entendido perfectamente lo que ponía sin necesidad de tener que leer el texto al completo, ¿vale? Entonces, las emociones tienen muchísima importancia y también en redes sociales. Y de hecho, me atrevería a decir que más todavía en redes sociales. Entonces, por si no lo conocéis, os he traído la teoría más importante para explicar la toma de decisiones. Hay muchas, de hecho hay una disciplina que si os interesa echar un vistazo se llama economía del comportamiento, que es la que explica un poco la toma de decisiones, porque al contrario de la economía tradicional que dice que somos seres completamente racionales y que siempre estamos en potestad de decidir 100% objetivamente, esta dice que no es así, ni de broma, ni de broma. No, hay muchísimas cosas que van en nuestra contra. Entonces, una de las teorías más importantes es la que citó en su momento Daniel Kahneman. De hecho, él ganó el premio Nobel de Economía por esta teoría, ¿vale? Y habla de dos sistemas cerebrales. Él lo que decía era, nosotros tenemos dos sistemas cerebrales que operan a la par, ¿vale? Uno se llama sistema 1 o vía 1, lo podéis ver nombrado de las dos formas, y es rápido, es automático, es inconsciente, no requiere esfuerzo, es mucho más frecuente, obviamente es más irracional y es mucho más emocional. Y luego tenemos un sistema 2 que es justo lo contrario, es mucho más lento, es mucho más controlado, es mucho más consciente, requiere más esfuerzo y esto significa también que requiere más recursos, ¿vale? Y la máxima de nuestro cerebro es cuantos menos recursos tenga que gastar, mejor. ¿Por qué? Porque al final él siempre está preparado por si acaso surge algún problema o surge algún peligro. Pensar que por mucho que haya evolucionado para algunas cosas, él, su base es supervivencia, 100%. Entonces, si yo gasto todos los recursos y me viene un depredador luego, ¿cómo me apaño? ¿Vale? Con lo cual, al final lo que hace es intentar reducir el máximo consumo de recursos. Y precisamente por ello, el 95% de las decisiones que tomamos en general nosotros en nuestro día a día son inconscientes, ¿vale? Es más, hay distintos estudios que hablan de que a diario aproximadamente tomamos alrededor de 35.000 decisiones, que se dice pronto, pero son muchísimas. Con lo cual, imaginaros lo que sería tomarlas a nivel consciente como tal, sería una locura, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco, o mejor dicho, para que entendáis un poco el funcionamiento de los dos a la par, básicamente el que está operativo el 90% del tiempo o el 95% del tiempo es el sistema 1. Es decir, imaginaros que vais por la calle y que vais a cruzar un paso de peatones con semáforo. Vale, cuando llegáis al paso de peatones, el semáforo se pone en verde, lo normal es que crucéis. ¿Vale? Sin embargo, ¿qué ocurre si de repente cuando se pone en verde yo voy a cruzar y escucho, por ejemplo, varios claxon? Lo que ocurre es que me voy a parar, voy a mirar a ver si hay algún peligro antes de cruzar, ¿verdad? Entonces, esto lo que ocurre a nivel mental es que ese sistema 1 que estaba actuando en automático, cuando escucha los claxon, es decir, cuando detecta que puede haber algún peligro o que hay algo que no entiende, llama al sistema 2, que es como su hermano mayor, y le dice, oye, aquí hay algo que no me cuadra, analiza más la información, no vaya a ser que haya algún peligro,
¿vale? Entonces, en ese tipo de situaciones que exigen más concentración o que exigen estar más pendiente, es cuando el sistema 2 actúa, ¿vale? Os voy a poner otro ejemplo que le ha pasado a casi todo el mundo. Cuando tú conduces, las primeras veces, después de sacarte el carnet, sales del coche como si te hubiesen pegado 3 palizas, ¿vale? O sea, sales completamente agotado porque estás pendiente de todo, porque al final el que está actuando es el sistema 2, es el que está en funcionamiento para estar pendiente de no sé qué, para estar pendiente de no sé cuántos. Sin embargo, con el paso del tiempo que pasa, pues que al final es un aprendizaje que tú automatizas y el que está al mando es el sistema 1. Entonces, salvo que haya, pues igual, alguien que te pita o cosas similares o que de repente te venga un coche, no se va a activar el sistema 2. Y por eso, luego ya con el paso del tiempo, sales mucho menos cansado de conducir, no es la misma sensación, ¿vale? Vale. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué os lo cuento? Pues significa básicamente que lo que nosotros publicamos y lo que la otra persona percibe nunca va a ser lo mismo, ¿vale? Porque al final el cerebro no lee literalmente, sino que va a interpretar según la experiencia previa, ¿vale? No según mi intención. De manera que si el mensaje no encaja con lo que la persona piensa, ya es muy fácil que lo descarte. Por eso también hay que tener mucho cuidado, sobre todo en sectores que son especialmente sensibles, con las cosas que decimos, cómo las decimos, que no den lugar a que puedan malinterpretarse, ¿vale? Y de hecho yo muchas veces recomiendo, si tenéis dudas con algún mensaje que vayáis a lanzar, que le preguntéis a otra persona ajena o incluso ahora que tenemos las herramientas de inteligencia artificial, que cogéis, copiáis el texto, se lo pegáis a una herramienta de inteligencia artificial y le decís si nota algo, o sea, si hay alguna palabra que se podía malinterpretar o que podría fallar, ¿vale? También completa lo que no entiende con su propio contexto mental, que lo acabamos de ver, pues rellenando esos huecos en base un poco a lo que sabe, ¿vale? Juzga el contenido por cómo le hace sentir, no por lo que dice. De forma que si no activas las emociones, dejas huella. O si activas las emociones, ya no negativas, porque es verdad que tampoco me gusta distinguir demasiado entre emociones negativas y positivas, porque todas tienen su papel. Pero lo que os decía antes, por ejemplo, de lo del tema de los animales, si a mí me activas una emoción negativa una vez, si me generas dolor una vez, probablemente no pasa nada. Pero si cada vez que estoy entrando en Twitter, que me pasa a diario, sin interactuar encima con ese contenido, me estás generando dolor continuamente, pues llega un momento en el que obviamente es que no puedo, o sea, no puedo porque al final para mí tengo que tirar de mi instinto de protección, ¿vale? Entonces, hay que intentar activar emociones, pero yo siempre digo, es mucho mejor activar emociones positivas que negativas y se puede activar con una organización emociones positivas. Yo, por ejemplo, una de las asociaciones que trabajaba era de hurones, de rescate de hurones, entonces ellas lo que hacían, en vez de ponerte al hurón tal y como lo recogíamos nosotros, que había algunos que llegaban con unas heridas brutales, era ponerte al hurón cuando el hurón ya estaba bien. Entonces, yo el mensaje que estoy lanzando en el fondo es el mismo, que es hay que adoptar, pero no te estoy poniendo al animal con una imagen para que tú veas realmente eso y generarte dolor, sino que te estoy poniendo ya cuando el animal está bien, está en su casa, está jugando, para que la emoción que genere en ti sea positiva, no sea una emoción tan dañina, ¿vale? Y luego también valida de forma inconsciente si eso tiene algo que ver con él, ¿vale? Entonces, si no encuentras el reflejo propio que os decía antes, lo va a descartar directamente. O sea, si la persona no se ve reflejada en alguna cosa y no tocáis emoción, el mensaje directamente es que va a pasar por alto. El cerebro omite muchísima información, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer para intentar solucionar esto, para que nuestros mensajes sean efectivos en redes sociales y para conseguir al final mejores resultados? Porque, jolín, ya que invierto tiempo en redes sociales, que por lo menos lo invierta en condiciones. Quiero decir, que por lo menos me dé algún resultado. Vale, pues una de las disciplinas que más os recomiendo utilizar es el copywriting, ¿vale? Que es la disciplina base para escribir textos persuasivos, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a conseguir resultados en redes sociales. Para que os hagáis una idea, el objetivo del copywriting básicamente es que la persona lleve a cabo una acción, pero esa acción la defino yo, es decir, puede ser que se haga socio, puede ser que me compre algo, puede ser simplemente que interactúe con el contenido, ¿vale? Por eso os decía antes, el objetivo de estas disciplinas no es la venta, el objetivo de estas disciplinas, en todo caso, es fomentar la acción siempre y cuando el usuario quiera hacerla. O sea, yo le voy a dejar libertad de elección. Obviamente, si una persona no se quiere hacer socia, por mucho que yo le diga, no le voy a obligar, ¿vale?
Y si alguna vez escucháis lo de es que puedes crear necesidades, no, no se pueden crear necesidades. Yo puedo activar necesidades que tenga una persona porque las tenga, pero si, por ejemplo, Pilar no se quiere comprar un coche, yo no puedo coger y decir, uy, voy a escribir un texto para generar el deseo o, mejor dicho, para activar la necesidad de que Pilar se compre un coche. No, es que si Pilar no necesita un coche, no se va a comprar un coche por mucho que yo lo ponga. Otra cosa es que esa necesidad sí que esté latente en ella y yo pueda crear un texto para decirle que soy la mejor opción para en caso de que necesite comprar un coche, ¿vale? Que van un poco por ahí los tiros, para que os hagáis una idea. Vale, os dejo un ejemplo. Estos textos están trabajados con un tipo de copywriting, porque hay varios tipos. Entonces, el de la izquierda era el que estaba anteriormente en IKEA, que era básicamente coge aquí tu carro, que es un texto explicativo. Pues oye, ¿qué tienes que hacer? Coger el carro, ya está. Sin embargo, el de la derecha fue el que se cambió luego y pone, inspírate, para tocar y probar necesitas tener las manos libres. Haz tu compra más cómoda cogiendo este carro. Si os fijáis, el objetivo del copy, que a veces da la sensación de eso, no es hacer unos textos más bonitos, es al final marcar de forma clara los beneficios. Y es básicamente, haz tu compra más cómoda cogiendo el carro. Ya está. Entonces, cuando nosotros trabajamos el copy, lo que trabajamos mucho, muchísimo, muchísimo son los beneficios que va a sacar la persona. ¿Vale? Pues oye, si me contratas vas a conseguir esto, si te haces socio vas a conseguir esto. Y ojo, que el beneficio no tiene por qué ser un beneficio físico. De hecho, las recompensas a nivel psicológico, las recompensas, por ejemplo, que son económicas, funcionan mucho peor que otro tipo de refuerzos más emocionales, ¿vale? Entonces, al final es como que a la persona le tiene que quedar 100% claro. Pues es como si yo os digo, oye, si vienes a este webinar vas a conseguir aprender a escribir textos persuasivos para tal, ¿vale? Va un poco por ahí. Entonces, ¿en qué consiste esta disciplina? Como os decía, básicamente a lo que me ayuda es a detectar los posibles problemas de mi cliente y hacerle ver que le puedo ayudar a solucionarlos, ¿vale? Y para eso yo tengo que dar una serie de pasos previos que no me voy a meter aquí, bueno, los niveles de conciencia sí que os voy a hablar un poco, pero bueno, no me voy a meter aquí, pero para que os vayan sonando. Lo primero, tengo que hacer un buen buyer persona, ¿vale? Los buyer persona son mis clientes ideales, por si acaso a alguien no les suena. Entonces, yo, cuanto más conozca a mi cliente, lo llamo cliente, pero puede ser usuario, puede ser lo que queráis. Cuanto más conozca a mi cliente ideal, mejor. Esto significa que aunque cueste, porque yo sé que hacer un buyer persona cuesta, es muy importante que haga un buyer persona muy en condiciones y que le dedique mucho tiempo a ello. Entonces, prefiero que os tiréis más tiempo haciendo el buyer persona y que luego hagáis menos estrategia en el sentido de publicar menos veces por semana, que eso es menos importante, pero al buyer persona, porfa, dedicarle tiempo, ¿vale? Tenéis muchas fichas, hay, por ejemplo, fichas en Canva estándar que podéis utilizar para rellenar información. También podéis ayudaros de inteligencia artificial, de herramientas de analítica, de un montón de cosas para definir bien a la persona. Pues, por ejemplo, mi buyer persona puede ser gente que está interesada en aprender copywriting, que vive en tal zona, que, ¿vale? Ahí voy detallando un poco cuál es el perfil de esa persona, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus metas, cuáles son sus deseos. Voy definiendo un poco bien todo eso. Y luego los niveles de conciencia, que ahora tengo otra diapo y os los comentaré con más calma, que era lo que os decía antes de en qué punto está la persona a la que me estoy dirigiendo en el fondo, ¿vale? También, como os he dicho, ayuda de beneficios y de palabras persuasivas. Hay un montón de palabras que son más persuasivas, como por ejemplo imagina, tú, gratis, aunque a mí no me gusta especialmente. Todo ese tipo de palabras que pueden ayudarnos un poco a darle más empuje. Y ya si os queréis meter más en el rollo, incluso la programación neurolingüística, que es una disciplina que nos ayuda un poco a cambiar ciertos patrones utilizando algunos términos, también ayuda mucho en la parte de copywriting. Y luego también utilizo una cosa que se llaman fórmulas de copywriting, que básicamente son unas estructuras que nosotros empleamos para ver qué elementos tengo que trabajar en un texto, ¿vale? Que ahora os pondré algún ejemplo. Vale, a ver, voy a beber agua, os dejo mientras tanto hay un lapso de 1 minuto por si acaso alguien quiere preguntar algo y Pilar, la pobre, me lo retransmite. Genial, yo estoy por aquí. De momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. No sé si hay alguien que quiera
que quiera preguntar algo. Yo sí te iba a lanzar, Salima, en esa parte del Bayer Personas que has comentado. ¿En ¿Sí? qué parte de todo te detendrías tú más? Por ejemplo, en las preocupaciones, en las necesidades que tenga, es decir, en la forma en la que tú vas a conectar con ese cliente o clienta, por así decirlo, ideal. Sí. A ver, yo es justo lo que me estaba preguntando Pilar. Yo la parte en la que más me detengo, a ver, esto también es defecto de fábrica, quiero deciros, es en la parte psicológica. Pero porque al final la parte que más vais a necesitar realmente es esa. Quiero decir, a mí, que una persona viva en un determinado país o que tenga una determinada edad, para lo único que me va a servir es para localizarle en una red social para saber un poco los horarios de publicación, pero realmente a nivel de textos no me va a reportar nada adicional. O sea, me puede reportar, como bien dice ella, conocer sus necesidades, conocer frustraciones, conocer puntos de dolor. Y de hecho, os voy a recomendar otra herramienta que no pone ahí, pero además del Bayer Persona, hay otra cosa que se llaman mapas de empatía, que es ponerte, o sea, es también una plantilla similar al Bayer Persona, en la que te pone qué ve, qué oye, qué dice, qué no sé qué. Entonces tú te tienes que poner en el foco de la persona, centrarte tal cual y coger y decir, vale, ¿qué es lo que está viendo esta persona? Pues está viendo que hay muchos competidores, que no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué es lo que está escuchando? Pues escucha cosas positivas sobre su empresa, pero también, entonces, es como un punto de vista un poco más psicológico, de manera que ambas se complementan y al final te sirve un poco pues para ver la perspectiva de la persona de una forma más global, porque al final cuanto más la conozcas, más fácil te va a resultar hacer el clic este de, oye, yo te entiendo y puedo ayudarte con esto, ¿vale? Vale, genial. Pues lo que os decía, aparte de estas dos herramientas, también es muy importante conocer los niveles de conciencia. Entonces, los niveles de conciencia son básicamente cómo de consciente es una persona del problema que tiene, en resumen. Entonces, el nivel uno son aquellas personas que no son conscientes de nada, es decir, es una persona que vive un poco ajena a un posible problema que pueda tener. Pues os voy a poner un ejemplo con tema de, por ejemplo, una página web o una red social que no funciona muy allá, ¿vale? Yo como especialista puedo darme cuenta de que esa página web podría vender más. Sin embargo, la persona pues no tiene por qué saberlo, porque lo mismo es una persona que le han hecho su página web y, oye, no sabe si arreglando los textos podría vender más, podría vender menos o qué. Y de hecho, de primeras ni siquiera se lo ha planteado, ¿vale? Entonces, lo que os decía antes, si yo a esta persona que no tiene ni idea en el fondo de esto y que no está en contexto, cojo y le digo, hola, soy Salima, soy especialista en neurocopywriting, te voy a ayudar a convertir más, probablemente es que ni siquiera se va a enterar de lo que le estoy diciendo porque ni siquiera tiene por qué conocer el lenguaje y en cada sector al final hay tecnicismos, ¿vale? Entonces, tengo que acercarme y coger y decirle a la persona, oye, fulanito, he estado mirando tu página web, está súper bien, pero, y ya ahí en el pero, oye, mira, creo que si trabajásemos los textos podríamos convertir un poco más, o mejor dicho, podríamos generarte más ventas, y ya le voy explicando, ¿vale? Entonces, es un trabajo que requiere mucha parte de lo que nosotros llamamos educación, porque yo le tengo que decir a la persona, oye, esto está bien, lo podemos mejorar y lo vamos a mejorar con esto. Y le tengo que explicar qué es esto. No sirve que le diga, lo vamos a mejorar con neurocopywriting, venga, contrátame. No, le tendré que decir, mira, el neurocopywriting es una disciplina que se basa en esto, esto y esto, te puede proporcionar estos beneficios, ¿vale? Acordaros de lo que decíamos ahora. Entonces ya ahí sí que me lo voy llevando por el camino. Obviamente es un camino mucho más largo, pero es un camino completamente necesario, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo cuando empecé en el mundo del neuromarketing, hace 8 años, más o menos, ni Cristo conocía el neuromarketing, ¿vale? Nadie. Entonces, yo he tenido que hacer mucho camino de educar, porque era gente no consciente. Entonces, me ha tocado educar muchísimo a través de redes sociales, de que era el neuromarketing, cómo te puede ayudar, un montón de cosas. ¿Para qué? Para luego al final recoger frutos. Lo recoges con mucho tiempo, pero por lo menos la gente que llega a ti llega gente que ya está educada. De hecho, a mí habitualmente me vienen directamente clientes que quieren trabajar desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque ya saben qué es. No tengo que ir yo a buscarles, porque si tuviese que ir yo a buscarles y a explicarles, resultaría mucho más complicado, ¿vale? Luego tengo el nivel 2, que son los que sí que son conscientes del problema, es decir, yo sé que esa página web de la que decíamos antes, pues no está vendiendo lo que debería, pero no saben cómo solucionarlo, ¿vale? Yo siempre digo, cuando intento explicar esto, siempre le digo a mis alumnos,
poneros en la situación, ¿vale? Porque creo que es algo completamente necesario para entender al usuario que tienes enfrente. Ponte en la situación de que tú eres esa persona. Si tú fueras una persona que tiene un problema y que no sabe solucionarlo, ¿cómo estarías? Pues probablemente muy estresado, ¿vale? Es que hay veces que se nos olvida que las personas que tenemos enfrente son igual de personas que nosotros y tienen las mismas emociones. Y es como que cambiamos el chip y no hay que cambiar el chip. O sea, si a ti te molestaría una cosa, es muy probable que a la persona que tengas enfrente le moleste también. Entonces, si yo sé que esa persona va a estar con un nivel de estrés muy alto, no voy a atacarle más, que es lo que hace mucha gente. O sea, no voy a chucharle, a trabajar los famosos puntos de dolor y a meter el dedo en la llaga. No, voy a coger y le voy a decir, oye, tranquilo, esto tiene solución, ¿vale? Va a ser mucho mejor para él que coge y le diga, vale, relájate durante un segundo, vamos a ver cómo solucionarlo. Y ya le planteo la solución, le educo en la solución, etcétera, etcétera. Pero si le hago más daño, si meto más el dedo en la llaga, corro un riesgo, que no os lo he dicho antes, y es que al final, yo os decía, el cerebro no está tan evolucionado como nosotros pensamos, tira mucho de comportamiento humano lógico, de manera que él tiene dos respuestas. Si yo cojo y le enfrento un peligro, tiene o la lucha, ¿vale? Es decir, pues que por ejemplo os contrate el servicio o que actúe, o la huida. Entonces, ¿para qué voy a ponerle una amenaza delante si sé que es muy probable que huya? Y si huye y tiene mala relación con la marca, es muy probable que no quiera volver a veros. Entonces, el tema del dolor hay que intentar llevarlo con mucho cuidado y se puede utilizar, pero de forma ligera y no siempre, ¿vale? No atacando siempre. Luego tengo los que son conscientes de la solución, es decir, estos ya saben que tienen un problema, pero también saben cómo solucionarlo. No saben quién se lo puede proporcionar, ¿vale? Pero saben que habría alguna opción. Os voy a poner un ejemplo. Vale, pues yo sé que quiero adoptar, por ejemplo, volviendo a los animales, sé que quiero adoptar un animal, que realmente no es un problema, pero imaginaros que tengo la necesidad porque resulta que estoy sola y quiero compañía, me gustan los animales y en vez de, obviamente, comprarme un animal, prefiero adoptarlo. Y sé que hay protectoras que me dan la opción de adoptar un animal, pero no sé cuál, ¿vale? No sé cuál es la que me viene mejor, la que me puede ayudar más, etcétera, etcétera. Luego tengo los que son conscientes del servicio, es decir, estos ya sí que son conscientes de que hay varias protectoras concretas y además conocen la vuestra, pero es una más del abanico, ¿vale? Y luego ya tengo los que son totalmente conscientes, que estos ya os conocen y quieren adoptar con vosotros, ¿vale? Puede haber alguna barrera, algún impedimento porque no sepa muy bien cómo va el procedimiento, otras cosas, pero en principio estos ya están enfocados, de manera que si tú al final tienes una relación cordial con ellos, les resuelve las dudas y cuatro cosas más, van a adoptar al animal contigo, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda con esto, chicos? De momento no hay ninguna pregunta en el chat, yo te voy diciendo, ¿vale? Vale, eso es o muy bueno o muy malo. Esperemos que sea muy bueno, la verdad. Yo lo estoy entendiendo, ¿eh? El ejemplo es bastante sencillo. Vale, entonces, una vez localizado, como os decía, una vez localizado mi buyer persona, he hecho el mapa de empatía, también conocido el nivel de conciencia al que me dirijo, lo ideal ya es empezar a trabajar los textos como tal, ¿vale? Y lo que os decía, los textos van focalizados un poco en beneficios y podemos utilizar ciertas fórmulas de copywriting. Entonces, os he traído, creo que dos, no sé si dos o tres, si no la otra creo que tres, iba a decir, si no os la cuento sobre la marcha, que son las más útiles en el sentido de que se puedan aplicar a más formatos, ¿vale? Porque yo esto que os estoy explicando lo estoy focalizando en redes sociales, pero que sepáis que se aplica también, imaginaros que hacéis campañas de email marketing, podéis aplicarlo a email marketing, se puede aplicar al diseño de una página web, se puede aplicar a un montón de formatos, ¿vale? Entonces estas son como un poco las universales. La primera es AIDA, que básicamente son las siglas o el acrónimo de atención, interés, deseo y acción. Entonces, imaginaros que yo tengo el objetivo pues, de conseguir donaciones para una organización que da acceso o que consigue agua potable. Vale, pues esta fórmula la podríamos plantear de esta forma. ¿Beberías agua que no sabes si te va a enfermar? El objetivo de esta primera frase es despertar esa atención, ¿vale? ¿Por qué? Porque la atención humana es muy limitada. Seguro que alguna vez habéis escuchado de la famosa regla de los 3 segundos, tal, tal, tal. No es tal cual, ¿vale? O sea, no es que exista una regla de que la persona va a estar única, o mejor dicho, que existe ese umbral de 3 segundos como tal.
Lo que ocurre es que nosotros tenemos un filtro atencional que se llama SAR o Sistema de Activación Reticular, que básicamente ese filtro lo que hace es decidir a qué información prestamos atención y a cuál no, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si no saturaríamos el cerebro. O sea, si os fijáis, va todo siempre por el mismo patrón de, oye, vamos a intentar no saturar demasiado a la persona. Entonces, imaginaros, yo por ejemplo estoy aquí, si yo ahora mismo estuviese pendiente de lo que está pasando, porque yo estoy en una habitación, de lo que está pasando en el salón, de la temperatura y de un montón de cosas, no podría estar focalizada en lo importante, que es en vosotros, ¿vale? Con lo cual, el SAR en ese momento lo que hace es decirme, oye, Salima, ahora mismo tienes que estar centrada en esto y al resto de estímulos no les presta atención. Entonces, cuando yo estoy en una red social, al final el SAR va saltando mucho, pero básicamente va a lo que le llama más la atención. Más encima si estoy en un momento de entretenimiento, de que de repente es por la tarde-noche, he abierto Instagram, a ver con qué me encuentro. Con lo cual, ya no es tanto los 3 segundos, como que hay que captar muy bien la atención de ese sistema para decirle, oye, préstame atención a mí en vez de a las otras 800 publicaciones que tienes en el Ahí se feed. metió. ¿Vale? Y es contemporáneo con 20. Vale. Ha sido, Dice, ha no sé si- sido, ha sido un micro de una persona que se ha unido, ya lo he silenciado yo. No te preocupes, no te preocupes. Me lo imaginaba, pero he dicho, yo voy a dar pausa por si acaso. Vale, lo que os decía, una vez que tengo esa atención captada, ¿vale? Ya voy a despertar un poco el interés. En muchas zonas rurales del mundo, miles de familias no tienen otra opción. Cada día caminan kilómetros solo para rellenar un cubo con agua contaminada, ¿vale? Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer? Intentar despertar un poco el deseo para que esa persona quiera actuar. Que en este caso es, tú puedes cambiar eso con solo 10 euros al mes, ayudas a construir pozos que salvan vidas y generan futuro. Y luego ya trabajo la acción. Dona hoy porque el agua debería ser un derecho y no una ruleta rusa, ¿vale? O sea, si os fijáis al final, yo lo que hago es ir trabajando distintos elementos que no tiene por qué ser así de largo, o sea, la atención no tiene por qué ir solamente en una frase, ni el interés en dos, o sea, en este ejemplo es porque ha caído así, pero no tiene por qué ser exactamente igual. Pero lo que voy trabajando es una serie de elementos para conseguir despertar esa acción en la persona, ¿vale? Vale, siguiente. Problema, agitación y solución o fórmula PAS, que es otra de las más conocidas. Imaginaros que en este caso tenemos como objetivo captar voluntarios para un programa de mentoría, ¿vale? A menores. El ejemplo iría, lo primero, problema, ¿alguna vez te has sentido perdido cuando eras adolescente? Luego, tengo que generar agitación. La agitación, para que me entendáis, es meter un poco el dedo en la llaga, pero sin pasarme, ¿vale? Sin saber qué estudiar, con problemas en casa, sin referentes que te orientaran. Eso mismo les pasa hoy a muchos chicos y chicas. La diferencia es que tú sí puedes ser la persona que les ayuda a salir del bucle porque ya pasaste por ahí, porque sabes lo que duele. Si os fijáis, esto lo voy a hablar un poco más adelante porque ya corresponde a la parte de mezcla de copywriting con psicología, pero si os fijáis, ahí ya se está empezando a trabajar también esa parte de identificación, de tú ya has pasado por esto, entonces si tú ya has pasado por esto, ¿por qué no vas a ayudar? ¿Vale? Entonces, con eso ya generamos la agitación y luego ya tenemos la solución. Hazte mentor, acompaña a quien está, perdón, en el punto donde tú estuviste, ¿vale? Esta para mí es una de mis fórmulas preferidas porque es una de las más sencillas de utilizar. En la ida hay veces que los elementos se confunden un poco y son complicados de manejar entre el deseo y el interés. Entonces es como que ahí hay un poco, o mejor dicho, es un poco más problemática, sobre todo cuando estás empezando a trabajar con esto. Sin embargo, la fórmula PAS es bastante sencilla de utilizar, es bastante manejable. ¿Vale? Y luego, la última que os decía antes es la fórmula ADP, que es el acrónimo de antes, después, puente. Entonces, ejemplo, antes Tara vivía atada con una cadena a un poste de metal. Ni refugio ni agua limpia, nadie la sacaba a pasear, nadie la miraba a los ojos, solo ladridos como forma de pedir auxilio. Después, hoy duerme en un sofá con una manta que arrastra por toda la casa, le tiene cariño, igual que a las personas, porque a pesar de todo nunca dejó de confiar. Y luego ya planteas el puente, que es básicamente cómo Tara ha llegado de esa situación de estar atada a una casa. Y es, lo que cambió fue que alguien la vio y decidió que merecía una segunda oportunidad. En el refugio aún hay 47 perros como Tara esperando su historia y puede empezar con una acción tan simple como compartir este mensaje, ¿vale? O sea, al final, si os
esto es un poco lo que os explicaba yo antes con la protectora con la que trabajaba, porque pensar que estas fórmulas yo os las estoy diciendo a nivel de texto, pero se pueden aplicar también a imágenes. Entonces, yo puedo coger ese hurón o a Tara y poner la foto del antes y el después, a ser posible que la del antes no sea muy dramática, porque yo he visto auténticas salvajadas en redes sociales y creo que tampoco es necesario llegar a ese punto, pero poner el antes, el después y luego plantear, oye, si te unes, si nos apoyas con X dinero, puedes ayudar a perros como Tara o puedes adoptar a perros como Tara, ¿vale? Para que os hagáis más o menos una idea, que también lo puedo utilizar en ese formato imagen. Vale, uy, perdón, que me voy. Entonces, todo esto, lo que os decía, lo tenemos que aplicar dentro de las redes sociales, en el caso en el que estamos hablando, lo podemos aplicar también en nuestras campañas de email marketing. Pero lo ideal no es solamente aplicar esa parte de fórmulas, sino aplicarlo de una forma más conjunta. Perdón, entonces, por eso yo quería explicaros no solamente la parte, por así decirlo, de escritura persuasiva en el sentido de trabajar el copywriting, sino unirlo con otras disciplinas como es la psicología, como es la neurociencia, todas estas disciplinas que están más vinculadas con lo social, que están más vinculadas con la persuasión y que al final, en el fondo, son las que más nos aportan en este tipo de contenido, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, lo que las personas que trabajamos en neurocopywriting, que somos muy poquitas, utilizamos son disciplinas de muy diversa índole. O sea, os hablaba antes de la economía del comportamiento, que era la famosa de la toma de decisiones de Daniel Kahneman, que tiene otras muchas teorías que explican también el comportamiento humano. También toda la parte de psicología del consumidor, que te explica al final por qué tomamos decisiones de compra, cómo, qué factores emocionales influyen, lo del tema de la atención que os estaba contando antes. La usabilidad y la accesibilidad, que son dos disciplinas que están cogiendo también mucha relevancia, por suerte. La usabilidad te dice básicamente que las cosas tienen que ser, pues como su propio nombre indica, fáciles de utilizar. Es decir, yo no puedo entrar a una página web de, voy a poner el ejemplo de siempre, a una página web del SEPE o de la Seguridad Social y que para tener que hacer un trámite, que a mí me ha pasado, me tiré 3 horas porque sea complicadísima de utilizar, ¿vale? Las cosas tienen que ser sencillas de utilizar porque si no al final le estoy generando ese estrés y esa carga al cerebro de la persona. Y la accesibilidad, que como me imagino que os sonará más, al final consiste en que yo tengo que hacer accesibles las cosas para todo el mundo. Y esto en redes sociales también aplica, que parece que hay veces que se nos olvida, pero si yo cojo y no subtitulo un vídeo, va a haber mucha gente que no se entere de lo que estoy comentando en el vídeo. Ya os lo digo. Yo, por ejemplo, soy la típica persona que vive con el móvil permanentemente en silencio. Entonces, o captas mucho mi atención o ya te digo que no voy a subir el volumen para escuchar lo que me estás poniendo en el vídeo, ¿vale? Con lo cual hay que meter subtítulos a los vídeos, hay que hacer que, por ejemplo, las imágenes que yo trabajo en redes sociales tengan contraste para que se puedan ver bien y de forma clara. Todo eso hay que trabajarlo bastante. Luego también toda la parte de neurociencia cognitiva, o sea, todo lo que sabemos sobre funcionamiento cerebral nos puede ayudar a trabajar en redes sociales. La parte de marketing emocional, que básicamente lo que nos dice es pues, que tenemos que hacer mucho trabajo de emociones, porque al final las emociones, como habéis visto desde el inicio, son claves para que la persona actúe. La parte de programación neurolingüística, que os la he mencionado antes, y al final todo esto es como un conjunto, de manera que yo voy a utilizar todo el rato todo. No, obviamente no. No voy a utilizar todo el rato todo, pero dependiendo de lo que vaya a hacer, de cuál sea mi objetivo, porque como sabéis, no es lo mismo hacer, o mejor dicho, trabajar redes sociales para una escuela de marketing que trabajar redes sociales para una ONG, no tiene nada que ver, ¿vale? Voy a utilizar unos elementos o voy a utilizar otros, pero obviamente, por ejemplo, en toda la parte del tercer sector es muy importante todo esto, porque al final yo me tengo que manejar mucho con el componente emocional, ¿vale? Para intentar traerme a la gente a mi terreno. Y sabéis que el tema del altruismo es complicado. O sea, yo he trabajado con alguna ONG, con alguna asociación, y son estrategias complicadas. Se pueden trabajar, pero es verdad que al final tenéis mucho menos recursos, tenéis mucho menos margen de actuación. Entonces, cuanto más podáis aprovechar este tipo de cosas para conseguir resultados, va a ser mejor para vosotros, ¿vale? Vale.
¿Por qué utilizarlo? Pues un poco lo que os decía, porque al final este tipo de disciplinas me ayudan, por un lado, a que la gente entienda sin esfuerzo, ¿vale? Para que no descarten mi mensaje, sino que como mínimo se queden a leer. Si ya se quedan a leer, voy a estar un pasito más cerca de que quieran colaborar conmigo. También porque nos ayuda a ordenar un poco más el contenido para mantener la atención de la persona, ¿vale? Tener en cuenta que en redes sociales últimamente jugamos con algo en nuestra contra y es, no solamente tengo que captar la atención de la persona, sino que encima ahora la tengo que mantener. Es decir, o sea, la persona no solamente es que se pare en mi publicación, le dé like, comente o lo que quieras. No, es que encima, si yo hago un carrusel, se tiene que ver el carrusel entero. O cuanto más vea el carrusel, más se lo va a enseñar a otras personas. Cuanto más vea el vídeo, más se lo va a enseñar a otras personas. Entonces, al final, esto que nosotros llamamos retención, también es muy importante en redes sociales y también tengo que intentar mantener esa atención de la persona el máximo tiempo posible, ¿vale? Que aquí voy a meter un inciso. No os obsesionéis con conseguir muchos seguidores en redes sociales, con conseguir que las publicaciones se vuelvan virales, ni cosas similares, porque yo conozco gente con muchísimos seguidores y muchísimos seguidores no significa mejores resultados en términos de más socios o más ventas o más cosas. No tiene por qué. Hay gente que tiene muchísimos seguidores y que la comunidad que tiene y la interacción que tiene es muy bajita. Y sin embargo hay gente que tiene muy poquitos seguidores y sin embargo los resultados que tiene a nivel de ventas o de suscripciones o de lo que queráis son muchísimo mejores porque tienen una mayor conexión emocional, ¿vale? Entonces, no os centréis ni en publicar mucho, ni en conseguir mucha visibilidad, ni cosas similares. Centraros en generar una conexión con la comunidad y en generar una relación con la comunidad. ¿Cómo? Contestando a los comentarios, utilizando este tipo de estrategias, etcétera. Pero que el ser viral no sea vuestro objetivo, ¿vale? Porque de hecho muchas veces se carga las cuentas. O sea, en el momento en el que se te hacen publicaciones virales, al final el problema está en que consigues mucha visibilidad puntualmente y eso hace que luego te vaya bajando el famoso engagement de las redes sociales, ¿vale? Más cosas, te ayuda también a elegir palabras que despierten emociones para que los mensajes no solamente se entiendan, sino que se sientan. Y más allá de esto, que suena así un poco, cuando nosotros lanzamos un mensaje que es emocional, el recuerdo es mayor, ¿vale? Porque la memoria actúa en mayor medida, entonces es más fácil que almacene ese recuerdo. Esto lo digo porque hay veces que no nos damos cuenta, pero seguro que si os ponéis cada uno en vuestra situación, porque obviamente esto ya es particular de cada persona, hay algún momento en el que tuvisteis una emoción muy fuerte y os acordáis muy bien de él, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente hasta el punto de visualizar el momento de la primera vez que vi a mi pareja actual, pero perfectamente del momento. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos conocido en la pandemia, chateando, entonces fue como un momento muy marcado y con mucha carga emocional. Entonces yo puedo visualizar la escena ahora mismo en mi mente tal cual, de cómo íbamos vestidos los dos, todo lo que pasó, paso por paso, que no tiene que ser solamente con este tipo de escenas, o sea, me pasa también con otras cosas que tuvieron mucha carga emocional para mí. Entonces, si os paráis a pensarlo y hacéis el ejercicio, seguro que lo tenéis. Y eso es porque al final ese componente emocional es muy importante. Pasa también con las campañas las típicas campañas de Navidad. Lo que pasa es que hacen campañas, como digo yo, siempre para llorar, que no es el plan, ¿vale? No es el caso. Pero las típicas campañas de anuncios de Navidad, del Pozo y todos estos, tiran también para toda esa parte de marketing más emocional y apelan a la nostalgia y a esa serie de sensaciones y de hecho luego se te quedan grabadas. Todo el mundo yo creo que se acuerda de la famosa campaña esta del cupón, que el hombre no había comprado el cupón y que de repente el del bar, como lo compraba siempre, se lo había guardado, ¿vale? Es una campaña que tienes aquí grabada a fuego por el componente emocional que tenía. Vale, y por último, te ayuda a conectar con lo que la otra persona realmente desea, con el beneficio para esa persona, ¿vale? No con lo que tú crees que necesitas saber, que al final son dos conceptos distintos.
En cualquier caso, os he traído un par de ejemplos y os he traído sobre todo tips que os pueden resultar útiles para empezar a aplicar. Lo mismo, no hace falta que apliquéis todos, pero bueno, para que os hagáis una idea. Este es un ejemplo pues, de publicación, es una publicación que está creada en base a mi público objetivo. Obviamente mis publicaciones no tienen nada que ver con las vuestras porque mi contenido es un contenido más educativo y además es un contenido muy focalizado en temas de copywriting, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que veáis un poco, está estructurada de una forma que sea relativamente fácil de leer, que esté bien generada, encima es como una especie de regalo porque yo hice un calendario de Adviento, etc. Y esta, que probablemente sea un poco más clara, es una publicación en la cual el componente emocional, que en este caso en el fondo está asociado a la risa, ¿vale? Porque los memes nos parece algo como muy absurdo, pero son muy, muy buenos. Y además, a nivel de redes sociales, tienen mucha viralidad, entenderme, o sea, en el buen sentido de la palabra. Son muy fáciles de compartir, la gente se identifica mucho porque además los conoce muy rápidamente. Entonces, esta publicación, por ejemplo, yo sabía que probablemente iba a tener buenos resultados y el LinkedIn tuvo, pues eso, se compartió 212 veces, o sea, perdón, 202 veces, tuvo como 1100 reacciones aproximadamente, porque a la gente le hacía mucha gracia, era como que le generaba pues ese bienestar. De hecho, a mí en los comentarios la gente me lo ponía, jolín, me ha sacado una sonrisa, no sé qué. Por eso yo os decía, es mejor que tú al final generes esa emoción positiva en la persona que enfocarla de manera negativa. Yo podría haber dicho 7 errores de copywriting que te van a destrozar las ventas, que eso es muy típico de la gente de marketing, ¿vale? Yo en ese sentido me desligo un poco de ellos, pero es muy típico de la gente de marketing. A mí ese punto de vista no me gusta, entonces yo me la intenté llevar justo al lado opuesto y los resultados obviamente fueron mejores, ¿vale? Entonces, ahora sí, ¿qué cosas podemos aplicar ya a partir de mañana o a partir de pasado en redes sociales? Vale, trabajar los puntos de dolor, pero con cuidado, ¿vale? Es decir, si yo empiezo hablando de la necesidad o del problema, en caso de que tenga un problema de mi audiencia, voy a captar más fácilmente la atención, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cerebro se activa obviamente ante lo que le incomoda porque lo siente como más urgente. Pero esto es lo que os digo. Yo puedo trabajar los famosos puntos de dolor, pero hacerlo con cuidado, ¿vale? Sin necesidad de estar metiendo mucho el dedo en la llaga y sin necesidad, sobre todo, de hacerlo todo el rato. Y por favor, que esto yo lo he visto, jamás se os ocurra insultar a la audiencia. Os puede sonar un poco así, pero es que lo he visto mucho, ¿vale? Entonces, no. Obviamente siempre se puede tratar con cercanía, yo recomiendo tratar con cercanía, es mejor, la relación suele ser más cercana, nunca mejor dicho, pero llegar al punto de insulto para que la persona actúe, en plan de, es que tú eres el culpable de que este niño no tenga comida. Vale, eso no, porque al final estoy generando muchísimo dolor y además estoy atacando directamente y esa persona no me va a querer volver a ver en su vida, ¿vale? ¿Cómo lo podemos trabajar? Identificando qué le frustra, qué le bloquea, qué le da vergüenza en su día a día y tratando de incorporarlo, pues eso, sin generar demasiado hincapié en ello, ¿vale? Utilizando también vuestras propias palabras, sin tecnicismos, sin frases de venta. Obviamente sé que vosotros las frases de venta no las vais a utilizar o espero huir de cualquier cosa que suene a vender humo, por favor. Es muchísimo mejor que tú hables a una persona de una forma cercana y que intentes evitar lo máximo posible cualquier tecnicismo que pueda haber, porque al final los tecnicismos solamente generan confusión o que la persona no te entienda, ¿vale? Y luego ahondar en el punto de dolor para que la persona pueda sentir esa necesidad para buscar esa solución y obviamente ofrecerle la solución, ¿vale? Pero ya os digo, sin pasaros, sobre todo, a ver, en general, pero sobre todo en vuestros sectores, ¿vale? Sin pasarnos. Vale, siguiente, hacer que se sientan reflejados, que esto en el fondo lo hemos dicho desde un inicio. Al final, nuestro cerebro va a prestar más atención cuando algo le resulta familiar o cuando algo le resulta cercano. Entonces, si una persona se ve reflejada en aquello que le estáis contando, va a activar esa identidad social, ese me pasa a mí y va a ser mucho más fácil que actúe. Y esto sí que os digo por experiencia, 100% funciona y funciona muy bien. Incluso ya simplemente que tú plantes la pregunta es distinto. Os voy a poner un ejemplo. Yo puedo lanzar un vídeo, imaginaros que yo puedo, porque yo trabajo mucho el formato del vídeo corto, puedo lanzar un vídeo en el que diga, oye, la repetición
en tu cerebro, lo que generas, no sé qué, no sé cuántos. Pero no es lo mismo que lance el vídeo así a que en el vídeo o el título del vídeo sea ¿escuchas muchas veces la misma canción? Vale, la identificación social es completamente opuesta. Y esto os lo digo además porque he probado. ¿Por qué? Porque que yo te explique que la repetición genera, pues que al final a tu cerebro le guste más, no sé qué, no sé cuántos, no es lo mismo a que te diga lo de que si escuchas muchas veces la misma canción, porque probablemente os pasa. O sea, porque al final muchos de nuestros comportamientos son comportamientos estándar. Entonces, la persona se va a identificar más fácilmente y va a ver más fácilmente el vídeo, ¿vale? ¿Cómo podemos trabajarlo? Lo mejor es utilizar situaciones reales, situaciones de la vida cotidiana, cosas muy concretas que probablemente os habrán pasado a vosotros y que básicamente lo que tenéis que hacer es trasladárselas a la persona y decirle, oye, ¿vale? Porque al final es como una especie de espejo. Utiliza el lenguaje que usarían ellos para describirlo, no el que usarías tú como profesional, ¿vale? Ojo, intentar aterrizar el mismo lenguaje, ya os he dicho, sin tecnicismos, pero además intentar aterrizar el mismo lenguaje que utiliza en el fondo vuestra audiencia. Y luego, elige ejemplos o elige frases que generen ese uy interno, ese ostras, esto me pasa, ¿vale? Esto me ha pasado a mí. Resulta que yo he escuchado 50 veces o he visto 50 veces la misma serie. A mí eso me pasa. Yo veo muchas veces la misma serie y eso le pasa también a muchas personas. No me pasa única y exclusivamente a mí. Entonces, cuando explico por qué pasa, la gente se queda como, uy, es verdad, esto me pasa, ¿vale? Reduce el contenido a lo esencial. Vale, cuanto más simple las cosas, cuanto más sencillo lo hagáis, va a ser mejor. De hecho, os diría que lo que tenéis que transmitir por cada texto o por cada publicación o por cada email o por cada página dentro de vuestra página web es una única idea, ¿vale? Como mucho, si es un texto un poco más largo, una idea por párrafo, pero lo ideal es que sea una única idea, porque si no, estoy saturando a la persona, ¿vale? Y si satura a la persona, se le va la cabeza, ¿vale? Se la despisto completamente. Entonces, centraros en una sola idea por publicación y construirla bien. De hecho, si os centráis en una única idea, es mejor porque tenéis luego el resto de ideas para hacer más contenido, ¿vale? Eliminar frases que no aporten nada, aunque os suenen bonitas. Os decía antes, el copy no consiste en escribir, o la escritura persuasiva, como lo queráis llamar, no consiste en escribir bonito, consiste en escribir bien. O sea, hay una herramienta que no la tenéis aquí puesta, que se llama Lorca, Lorca como García Lorca, Lorca Editor, que es gratuita y que a esa herramienta, cuando hagáis, por ejemplo, el texto para una publicación, se lo podéis subir. Y esa herramienta os va a decir, si tenéis muchas veces una palabra repetida, si el texto es demasiado largo y podéis quitarle algo de información. De manera que al principio está muy bien porque es como una especie de reflejo o mejor dicho, un feedback de las cosas que podéis ir mejorando, ¿vale? Entonces, esa os la recomiendo y hay otra que se llama Language Tool, perdón por mi inglés, que además tiene una extensión en Google Chrome que la podéis instalar y hace lo mismo mientras estáis escribiendo, con lo cual os va corrigiendo sobre la marcha, siempre y cuando obviamente estéis en Google Chrome, ¿vale? Y luego, respetar espacios. Los textos limpios, con ritmo, facilitan más la lectura y facilitan también la retención de la persona, ¿vale? Entonces, intentar no poner muchos elementos. No pongáis, si sois de las personas que utiliza herramientas externas para poner negritas y para poner cursivas en los textos de Instagram, sobre todo, no lo hagáis porque eso os puede penalizar a nivel SEO, ¿vale? Y como sabéis, ahora las redes, bueno, lo han hecho siempre, pero ahora más las redes sociales están trabajando la parte SEO, con lo cual no lo utilicéis. Es preferible que lo quitéis porque si no os puede fastidiar el posicionamiento en Google. Activa la familiaridad. Vale, esto os ha pasado también. Quiero decir, cuando tú conoces a alguien, estás más a gusto, ¿vale? Cuando tú tienes esa familiaridad, estás más contento, eres más cercano. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Intentar activar esa familiaridad con la persona, intentar activar esa cercanía porque va a generar menos resistencia. De hecho, hay un truco cuando se lanza, o mejor dicho, cuando se plantean los lanzamientos de productos o de servicios nuevos, la mejor forma de hacerlo es coger algo antiguo y mejorarlo,
¿vale? Si yo lanzo un producto desde cero, va a ser muy complicado que la gente quiera probarlo. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna referencia y nosotros actuamos por comparación. Con lo cual, en vez de lanzar algún producto o algún servicio desde cero, es mejor coger y decir, vale, pues voy a lanzar esto, voy a mirar un poco en foros y hacer un estudio de mercado relativamente chiquitito de qué es lo que está fallando en relación con lo mismo, con ese producto, con ese servicio, y lo que hago es meter mejoras, ¿vale? Pues, por ejemplo, oye, es que resulta que esta asociación, yo qué sé, no contesta rápido y no sé qué y no sé cuántos, ¿vale? Pues entonces yo como asociación voy a currarme eso y voy a hacerlo bien, ¿vale? Imaginaros que estoy lanzando una asociación nueva. La idea es, no hace falta que estéis diciendo cosas nuevas todo el rato, hay que repetir las cosas con coherencia, sí, también sin estar todo el rato dándole el tostón a la persona, ¿vale? O sea, no os pongáis tampoco en plan pesados como hacen muchas marcas que están todo el día publicando o todo el día lanzándote correos o cosas similares. Hay que saber tener un equilibrio. De hecho, os decía antes, para mí la frecuencia ideal de publicación en prácticamente cualquier red social, ¿vale? Salvando un poco las distancias, pero sobre todo en LinkedIn, en Instagram y en Facebook os diría que incluso menos, es 3 días por semana. Me refiero a formatos fijos. En Stories podéis estar a diario, pero con 3 días por semana es más que suficiente. No tenéis que estar todos los días. Ahora, tenéis que hacerlo bien, ¿vale? Y luego, ¿cómo podéis trabajarlo? Repetir ideas clave a lo largo del tiempo, ¿vale? Para que se asocien un poco con vosotros, lo que os decía, sin poneros demasiado pesados. Utilizar ciertas palabras o ciertas frases como elementos reconocibles de tu contenido, pues yo qué sé, si tenéis la típica muletilla para llamar a vuestros seguidores o a vuestra comunidad, está muy bien porque eso va generando precisamente ese sentimiento de comunidad, ¿vale? Y sobre todo mantener coherencia en tono, estilo y el tipo de mensajes. Hay una parte muy desconocida, o sea, todos conocemos el branding visual, ¿vale? Es decir, cuando una marca tiene colores corporativos, su logotipo y eso se utiliza en todas las plataformas en las que esté. Pero hay una parte muy desconocida y que también afecta mucho, que es el branding verbal, es decir, cómo habla la marca. Y al final la marca tiene que hablar de una determinada forma, esté en Instagram, esté en LinkedIn, en su página web, en todos los sitios, ¿vale? Entonces, eso tiene que tener coherencia y de hecho, si no lo tenéis hecho, sería recomendable hacer un manual o por lo menos hacer un párrafo cortito de, oye, la marca habla de esta forma, utiliza un lenguaje informal, utiliza un tono cercano, ¿vale? Un poco unas pautas generales para escriba yo, escriba Pilar, escriba quien sea, que el tono sea el mismo, ¿vale? Para mantener esa coherencia. Luego, también es importante, y os diría que en vuestros sectores especialmente, trabajar el storytelling. El storytelling básicamente es contar historias, ¿vale? Traducido al castellano. Entonces, el storytelling a nivel cerebral despierta muchos procesos que son muy interesantes. Produce una cosa que se llama acoplamiento neural, produce la liberación de oxitocina, también de dopamina, con lo cual a nivel cerebral tiene muchos beneficios y genera mucha conexión emocional. Entonces, nosotros podemos aprovechar para introducirlo. ¿Cómo lo puedo introducir? Puedo crear, por ejemplo, una publicación. Voy a volver otra vez al ejemplo, soy muy pesada, perdón, al ejemplo de la adopción de animales. Puedo crear una publicación como teníamos con Tara, en la cual pues plantee eso y luego además meta un storytelling contando un poco la historia de Tara como tal, ¿vale? Eso va a generar muchísima más conexión emocional que si cojo y te pongo el típico post de, oye, nos han llegado estos perritos, están todos abandonados, míralos, pobrecitos, adopta uno, ¿vale? El concepto es completamente distinto. La del storytelling, y si además utiliza esa fórmula que hemos visto antes, que era una fórmula, creo que era la ADP, sí, va a funcionar mucho mejor, ¿vale? ¿Cómo podemos trabajarlo? Podéis partir de una situación concreta que refleje algo que vive en concreto la audiencia. Veíamos antes también el ejemplo del tema de la ayuda a chicos, por así decirlo, con problemas. Podemos también partir de crear una mínima tensión, pues algo que no funciona, algo que frustra, algo que queremos cambiar y sobre todo cerrar conectando con el mensaje principal, ¿vale? No contar la historia porque sí, o sea, es decir, esto no consiste en que yo de repente vengo y te cuento una historia, no, obviamente esa historia tiene que tener alguna conexión con la idea principal de mi publicación, ¿vale? Vale,
También podéis activar el efecto contraste. Esto os lo decía antes, nosotros valoramos las cosas por comparación, de manera que si yo muestro dos escenarios opuestos, el mensaje va a ganar más claridad, va a tener mayor peso emocional. ¿Cómo lo puedo trabajar? Con un antes y un después. Por ejemplo, os decía antes el ejemplo este de utilizar la fórmula antes, después, puente, que me sirve también para hacer contraste. Oye, el antes es este, el después es este, atacamos, ¿vale? Utilizar comparaciones simples para que la audiencia entienda más rápido y sobre todo intentar evitar exagerar, ¿vale? Cuando exageramos o cuando mentimos en redes sociales se nota y al final es algo que echa para atrás a la gente, con lo cual hay que intentar evitar hacerlo. Y por último, trabajar llamadas a la acción. CTA, siempre que lo veáis, es Call to Action, que es lo mismo que una llamada a la acción. Y básicamente una llamada a la acción es decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Porque muchas veces cuando creamos publicaciones, salvo que tengamos muy claro que la persona tiene que hacer algo, como por ejemplo, pues yo qué sé, contáctanos para adoptar un animal, ¿vale? No solemos decirle nada. O sea, lo mismo lanzamos una publicación hablando de la historia de nuestra asociación y no le decimos a la persona nada, simplemente contamos ahí la historia de nuestra asociación. Pero lo interesante de redes sociales, o mejor dicho, el funcionamiento de redes sociales se basa en la reciprocidad, se basa además en la interacción, con lo cual si yo quiero que mis redes sociales funcionen bien, le tengo que decir a la persona que haga algo. Pues, oye, esta historia te ha sorprendido, cuéntanos tú también tu historia. Cualquier cosa que invite a que la persona lleve a cabo una acción, ¿vale? ¿Cómo? Pues lo que os decía, podéis crear algún CTA que obviamente tenga sentido con lo que estáis contando previamente, ¿vale? No forcéis ahí una cosa que no cuadre. Por ejemplo, los típicos CTAs de estos de sígueme no suelen encajar bien. O sea, al final es, por así decirlo, algo un poco más abierto, un poco más que tenga la persona la opción de hacer, pero sígueme por seguirme sin darte nada, entre comillas, a cambio, no va a funcionar. En lugar de decir lo que tú quieres, muestra lo que la otra persona gana si actúa, pues oye, sígueme para enterarte de las mejores novedades en redes sociales, ¿vale? Ahí estoy ya metiéndole un beneficio. Sé claro, específico y emocional, no des por hecho que van a intuir el siguiente paso, que esto va relacionado con lo que os decía antes de la accesibilidad. Tengo que hacer las cosas lo suficientemente sencillas como para que la persona sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Vale, ¿cómo unimos todo esto que hemos visto de los textos persuasivos, con las fórmulas, con estas cosas en redes sociales? Os dejo mi paso a paso, que es muy sencillito. Primero, bueno, antes de esto, yo tengo un calendario, ¿vale? Que hago mensual para las redes sociales. Entonces, si yo he dicho que voy a publicar 3 veces por semana, pues tengo un calendario ya para julio con 3 publicaciones por semana. Si tenéis más curiosidad, escribirme, porque tengo un vídeo grabado de un calendario de contenidos, que es esto que os estaba explicando, que os explico cómo hacerlo, obviamente gratis, ¿vale? Entonces, lo primero que hago ya una vez tengo ese calendario es establecer mi objetivo. Es decir, con esta publicación que voy a lanzar este jueves, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Vale? Entonces, me planteo el objetivo como tal, ¿vale? Lo que quiero conseguir es generar comunidad, por ejemplo, ¿vale? Luego, ¿a quién me estoy dirigiendo? Y diréis, pues a mi buyer persona, vale, pero es que yo buyer persona puedo tener más de uno, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Yo tengo gente que está interesada en copywriting, pero también tengo gente que está interesada en neuromarketing y no tienen por qué estar interesada en la otra, ¿vale? O sea, es decir, los de neuromarketing no tienen por qué estar interesados en copywriting, los de copywriting no tienen por qué estar interesados en neuromarketing. Con lo cual, son dos perfiles distintos. Entonces, ¿cómo trabajo yo esto y los famosos niveles de conciencia que os decía antes? Voy lanzando publicaciones para los distintos niveles de conciencia y para los distintos buyer persona. Es decir, lo mismo una semana hablo a un nivel de conciencia 1, a un nivel de conciencia 3 y a este buyer persona, la siguiente voy cambiando, ¿vale? Es decir, en la misma publicación no podéis hablar a varios tipos. Lo que vais a hacer es ir lanzando distintas publicaciones que cada una vaya dirigida a uno. Vale, cuando ya tengo estos dos pasos, lo que voy a hacer es diseñar. Mi mayor consejo, o mi mejor consejo, mejor dicho, es plantillas de Canva, cambiáis 3 o 4 colores y listo, ¿vale? Y luego el texto con una estructura más o menos como la que hemos visto, que es básicamente esta de aquí. Es decir, tengo un título, ¿vale? Para captar esa atención, acordaros del sistema SAR del que hablábamos antes,
Y luego tengo, pues, por ejemplo, una fórmula de copywriting, como hemos visto la paz, y algún tip. Pues, por ejemplo, oye, voy a despertar la identificación social y voy a poner un buen CTA, ¿vale? De los que hemos visto. Y como veis ahí el CTA. Vale. Esta es una estructura base de cómo podría utilizarse. En este caso es para un anuncio publicitario, pero bueno, pues os sirve también de ejemplo. Pues yo puedo tener una imagen principal, ¿vale? Intentando activar, por ejemplo, una identidad social. Imaginaros que estamos hablando, me voy a poner en una crema, ¿vale? Una crema, por ejemplo, para la celulitis. Entonces, yo en la imagen principal puedo utilizar, vamos a poner, me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿eh? Vamos a poner una fórmula antes, después, puente, ¿vale? O un efecto contraste mejor, así os pongo un ejemplo. Entonces, voy a poner a una persona con celulitis y luego con menos celulitis, ¿vale? O que se note menos. Esta persona, cuanto más se parezca al público al que me estoy dirigiendo, más sencillo va a ser que actúe. Es decir, si vosotros, por ejemplo, queréis captar socios y queréis captar un perfil de socio en concreto por X motivo, poner en las fotos y en las imágenes a gente que sea parecida a ese perfil, ¿vale? Porque la identificación social también se produce a nivel visual y va a ser más sencilla. Luego voy a plantear ese título. Entonces, ese título, pues puedo mezclar distintas fórmulas. Yo os he dicho una de las que mejor funciona, que es beneficios y curiosidad. Pues, por ejemplo, la crema que te ayuda a reducir la celulitis en un mes, ¿vale? Curiosidad, porque no te digo qué crema es, vas a tener que seguir leyendo el anuncio, y luego el beneficio que vas a reducir la celulitis en un mes, ¿vale? Luego iría la URL en el caso de los anuncios publicitarios y luego el texto como tal, que puede ser, pues, por ejemplo, una fórmula PAS. Oye, estás cansado de tener celulitis y encima llega el verano, te tienes que poner pantalones cortos y la ves ahí y es muy molesta y ya la solución. No te preocupes, con esta crema anticelulítica vas a perderla. Puede además incluir distintos sesgos, o sea, puede incluir, por ejemplo, testimonios de otras personas, puede incluir un storytelling. Oye, a María le pasaba lo mismo y se empezó a dar la crema y resulta que no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y luego alguna llamada a la acción que al final le tengo que decir a la persona, oye, cómprala ahora. Encima, si la compras esta semana, tienes un regalo o tienes X porcentaje de descuento, ¿vale? Es simplemente un ejemplo para que lo veáis. Este está como más adaptado a la venta, pero es un ejemplo para que lo veáis, que obviamente no tenéis por qué replicarlo tal cual, porque cada sector, como os decía antes, es un mundo y vuestros sectores tienen más particularidades, ¿vale? Otro ejemplo. En este caso es de venta también, pero es mía, para que veáis un poco. Yo daba algunas formaciones, daba algunos talleres en directo, entonces en este caso era un taller sobre cómo poner precios con ayuda de la neurociencia, el neuromarketing y todo eso. Entonces, ¿cuál era mi objetivo? En este caso era vender, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo sé que las publicaciones de venta o de captación, como las queráis llamar, son publicaciones que en redes sociales no funcionan bien. Por eso también lo de que aprendáis todo esto, porque intentar captar socios o intentar ese tipo de cuestiones es muy complicado de primeras, porque la gente cuando ve ese tipo de cosas ya se echa para atrás, ¿vale? Entonces, mi buyer persona en este caso era todo el colectivo freelance y mi palabra clave, que en esto no me voy a meter, pero bueno, si alguien tiene curiosidad que me pregunte luego, era poner precios, ¿vale? Las palabras claves, lo que está asociado al posicionamiento SEO en redes sociales. Entonces, como yo sabía que una publicación de venta no iba a funcionar, lo que hice fue acompañarlo de una infografía en la cual le daba consejos a la persona, ¿vale? De manera que si quería aprender más, pues obviamente ya tenía que apuntarse al curso. Entonces, para que veáis un poco el desglose, yo tenía primero un título, 6 consejos para poner precio a tus productos o servicios. Al final es un título con esa palabra clave para posicionar la publicación y también con un beneficio. Luego les planteaba una fórmula PAS generando identificación social. Oye, elegir el producto adecuado para tu producto, para tu servicio, puede ser la diferencia entre conseguir clientes y no. Esto hace que te comas la cabeza, tal, tal, tal. Todo esto, obviamente, basado en un estudio previo y yo ya sabía lo que le pasaba a la gente, esas emociones que tenía la gente y esa necesidad que tenía la gente, porque lo pasaba muy mal, ¿vale? O sea, que no me lo saqué de la manga. Y luego los emojis, que no os lo he dicho antes, os pueden ayudar a generar identificación también, siempre y cuando encajen con la parte verbal de la marca, ¿vale? Hay en algunas marcas que obviamente no encaja utilizar ese tipo de recursos. Entonces les planteaba la solución, que era, en esta infografía te doy los consejos, y luego les planteaba una segunda solución que ya iba asociada con la venta del producto, ¿vale? Que era, oye, también te puedes apuntar a este taller en el cual te voy a contar todo esto.
Y si os fijáis, aquí con las flechitas lo que hay sobre todo son beneficios. Es decir, vas a conseguir esto, vas a conseguir esto, vas a conseguir esto, vas a conseguir esto, ¿vale? Y luego al final les decía, oye, si no te apuntas ahora, la otra vez cerré las plazas en una semana, con lo cual lo mismo te quedas sin ella, ¿vale? En mi caso sí que era para trabajar un poco la parte de urgencia, pero veis que ni siquiera es una urgencia agresiva y además es una urgencia real. Es que había hecho otro y en 2 días había cerrado las plazas, ¿vale? Y luego ya la llamada a la acción, que en mi caso era, puedes echar un vistazo a las formaciones y además me puedes escribir por email, ¿vale? Simplemente para que veáis más o menos un ejemplo. Y también para que veáis un poco el tema de las estructuras, porque os decía antes, cuanto más simple, mejor. Y esto me lleva a, siempre que hagáis algún texto, intentar que los párrafos sean muy cortos, de un par de líneas, que haya espacio entre unos y otros, aunque suene raro, ¿vale? Y si queréis colocarle información, como no vais a poder utilizar negritas ni utilizar cursivas, os podéis utilizar de los emojis, como hago yo con las flechas, ¿vale? Todo eso hace que el cerebro lo pueda visualizar mejor. Vale. Otro ejemplo, imaginaros que queremos captar voluntarios, ¿vale? Que obviamente el buyer persona va a ser personas que mínimo son sensibles a causas sociales, pero que no se han implicado como tal. Si no son sensibles a causas sociales, es lo que os decía antes, yo no puedo implementar una necesidad en una persona, ¿vale? Hay gente que es más empática, hay gente que es menos empática, entonces eso al final también me va a influir. ¿Cómo podría trabajar un copy? Tú crees que no puedes cambiar nada, pero hace una semana Lucía pensaba lo mismo. Hoy está acompañando a personas sin hogar, en sus recorridos médicos. No necesitas experiencia, solo una tarde al mes y ganas de escuchar. ¿Te animas? ¿Vale? Y puedo meter un CTA, pues quiero saber cómo ayudar, quiero ayudar, ¿vale? Un poco más o menos en esa línea. Puedo trabajar una fórmula un poco más compleja, puedo meter algo más de identificación social, podría trabajar un storytelling y contar un poco más de Lucía. Lucía estaba en su casa, tal, 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 ¿vale? Para que veáis un poco los elementos que hemos ido nombrando hasta ahora. Vale. Y ya, para finalizar, que sepáis que todo esto lo podéis hacer también con ayuda de la inteligencia artificial, ¿vale? Ojo, cuidado, con ayuda, pero no copiando y pegando los textos tal cual, porque a día de hoy la inteligencia artificial, bueno, como veis ahí, es un aliado, pero es un aliado sobre todo para crear la base, pero yo tengo que pasar detrás y tengo que coger y adecuar el texto a la voz de mi marca, ¿vale? Adecuar el texto a mí, porque si no lo pueden penalizar los motores de búsqueda y porque además cuando un texto no suena robótico, a la gente no le gusta y no interactúa con el contenido. Entonces, es por así decirlo como una base, ¿vale? Herramientas que os recomiendo. ChatGPT, sobre todo si tenéis la opción de utilizar una versión Plus. La versión Plus son como unos 20, 24 euros, una cosa así al mes, ¿vale? No tiene que ser la cara carísima, que hay una de 200 euros. ¿Por qué os digo ChatGPT con la versión Plus? Porque te da la opción de crear una cosa que se llaman GPTs, que son básicamente chats personalizados, ¿vale? Entonces, yo en esos chats personalizados, que me lío con tanta S, puedo coger y contarle la historia, por ejemplo, de mi marca, subirle documentos y enseñarle para que sepa cómo tiene que hablar. Y las respuestas suelen ser mejores. Para que os hagáis una idea, yo tengo uno de neurocopywriting, de esto que hemos visto, que está entrenado con mis libros, de manera que él responde muy bien y aplica todas estas fórmulas de manera prácticamente automática, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo le he entrenado previamente con esta información. Entonces no tengo que estar diciéndole todo el rato, oye, hazme un texto persuasivo. Él lo hace de forma automática. Luego tenéis también Gemini, que es la IA de Google. Hay otra que se llama Claude, que no la tenéis aquí puesta, pero funciona también bastante bien. Estas todas en versión free, ¿vale? Y tenéis Neuroflash, que es una IA persuasiva como tal. Entonces, en Neuroflash sí que os recomiendo probarla porque suele crear textos ya de base muy humanos, ¿vale? Es una herramienta bastante interesante. En cualquier caso, algunos tips básicos para que sepáis manejaros con ella y para que sepáis trabajar con ella. No lo pone aquí, pero es importante darle instrucciones, que es lo que habréis visto millones de veces como prompt,
Vale, un prompt no es más que indicaciones. Entonces, mi consejo es darle las indicaciones una por una porque suele ser más efectivo, ¿vale? Y darle las máximas posibles. Oye, tengo una asociación, trabajo, o mejor dicho, me dirijo a este tipo de público, le explicáis el tipo de público, mira, quiero crear un calendario o quiero crear una publicación para redes sociales, el objetivo de mi publicación es este, me gustaría trabajar una fórmula de copywriting, le dais toda la información, ¿vale? Y corregirla. Donde veis ahí que pone dar feedback a la herramienta, me refiero a corregirle y decirle, oye, mira, esto no funciona, hazme el texto más corto o hazmelo más emocional o trabaja no sé qué o trabaja no sé cuántos. Es cuestión de probar, ¿vale? Obviamente lo que os digo, luego pasará por vuestras manos, pero cuanto mejor os dé la base va a ser mejor para vosotros. Obviamente utilizar las herramientas de forma ética, ¿vale? Nada de plagiar, nada de copiar ni cosas similares. Manteneros un poco actualizados si las vais a utilizar de las cosillas nuevas que van incorporando porque lo mismo os viene bien. Pues por ejemplo, ahora están surgiendo más IAs, ha surgido también DeepSeek, que no sé si la conocéis, que funciona también bastante bien para según qué cosas y tiene también una versión gratuita muy potente. Entonces, manteneros un poco al día por si acaso os facilitan el trabajo. Colaborar con ella, es decir, al final esto no es yo le voy a dar toda la IA para que ella lo haga por mí, sino es como mi compañera de trabajo y lo que va a hacer es ahorrarme tiempo, ¿vale? Ahorrarme tiempo y ahorrarme recursos, que es algo que además cuando tú estás trabajando en vuestro sector es algo muy valioso, porque lo que decía antes, al final muchas veces no tienes todos los recursos que te gustaría, entonces te las tienes que apañar como buenamente puedes, porque yo he trabajado con asociaciones y es, bueno, pues hacemos hasta donde llegamos y hasta donde podemos, porque al final tenemos dos manos, ¿vale? Entonces, estas herramientas os pueden ayudar, pero sí que tenéis que tener en cuenta que no les podéis delegar las cosas, son como si fuera una parte más del equipo, ¿vale? Y humanizar el contenido. Al final, ellas son robóticas por naturaleza, con lo cual tengo que ir yo detrás. ¿Cómo lo humanizo? Pues utilizando un lenguaje conversacional, es decir, diciéndole que agregue o agregando yo ejemplos reales, agregando narrativas, trabajando un storytelling, ¿vale? Trabajando esa parte de identificación social y aplicando neurocopywriting, es decir, aplicando todo lo que habéis visto hasta ahora que para que al final la herramienta humanice más. ¿Que se lo podéis pedir tal cual? Le podéis decir, oye, hazme esta publicación y trabájame un storytelling. Y ella lo va a hacer. Obviamente, si le dais la guía, trabajame un storytelling de cómo esta persona empezó a trabajar con una asociación y tal, va a ser mejor, ¿vale? Lenguaje conversacional, ¿a la que me refiero? Pues básicamente que haga preguntas directas al lector para que se genere más esa interacción que hemos dicho que es tan importante y para que la persona se involucre más, que utilice un tono cercano, con palabras simples, con frases cortas, con algo más directo, incluyendo expresiones comunes, que también lo hemos nombrado antes, generando esa empatía, ¿vale? Y también con una narrativa inclusiva, ¿vale? Si escribís los textos, que esto no os lo he dicho antes, en singular que en vez de en plural, os van a funcionar mejor, porque la persona se va a sentir interpelada directamente. Entonces, no escribáis en plural, intentar cambiar un poco el chip e intentar empezar a hacerlo en singular. Vale, ejemplos de uso. Pues, por ejemplo, si vais a trabajar el formato vídeo, podéis hacer guiones, ¿vale? Con todo esto que hemos visto. ¿Cómo hago yo los guiones? Le digo en un primer momento, oye, soy, yo qué sé, pues eso, soy una ONG. Necesito que analices a estos competidores que lo están, obviamente a los que lo están haciendo bien, ¿vale? A estos competidores que lo están haciendo muy bien en redes sociales, le dais a la inteligencia artificial los que son y le dices, hazme un análisis de los puntos fuertes, los puntos débiles de cada una de ellas y además compáramelos con mi marca en concreto, ¿vale? Y os va a sacar un montón de información y os va a decir un montón de cosas que podéis hacer. Luego, también le podéis decir que os cree ganchos. Sé que lo del tema del gancho es un poco peliagudo, más encima según en qué tipo de organizaciones o de asociaciones, pero sí que es verdad que es un elemento muy importante por lo que os contaba antes de la atención. Entonces, intentar, que es lo más difícil, alcanzar un equilibrio entre, obviamente, no hacer el típico gancho de marketing que se ve a la legua que es un gancho de marketing y una publicación sin gancho, ¿vale? Intentar hacer una cosa que esté ahí un poco entre medias. También decirle que trabaje la identificación social,
que incluya ejemplos y, sobre todo, lo que os decía antes, que plantee la resolución de lo que vayáis a hacer en el vídeo al final, ¿vale? ¿Por qué? Pues para aumentar ese tiempo de permanencia. O sea, si yo doy la solución, si estoy explicando, por ejemplo, lo que os decía antes, un proceso psicológico, y te doy la solución del fenómeno de la punta de la lengua en el segundo 3, la gente no se va a quedar viendo el vídeo, ¿vale? Entonces ese vídeo no va a funcionar bien. Vale, ejemplos, obviamente son ejemplos míos, con lo cual son ejemplos muy orientados a venta, pero bueno, que sepáis que se pueden hacer vídeos directamente con inteligencia artificial. La que tenéis a la izquierda es una app que se llama Captions, obviamente esto es con la versión de pago, pero bueno, por si acaso a alguien le interesa. Los textos de estos carruseles, muchos están creados también con ayuda de la IA y en este caso es un clon, ¿vale? He descubierto otra herramienta que funciona especialmente bien para tema de los vídeos, para tema de las imágenes y todo, que obviamente también es una versión de pago, ¿vale? Pero os la digo por si acaso a alguien le interesa echarle un vistazo. Se llama FreePic. Como mi inglés es tan malo, si alguien tiene dudas, luego os lo pongo por el chat o me preguntáis aparte. Vale. También podéis hacer lo que os decía, el calendario de contenidos. Si no os queréis leer el paso a paso, que aquí se ve un poco mal, me lo decís, que ya os digo que he grabado un vídeo que creo que no lo tengo todavía subido, pero lo subiré en YouTube. Yo en el canal de YouTube voy subiendo mucho contenido de obviamente todo gratuito. Entonces, si no lo he subido, lo subiré en breves. Y explica un poco cómo puedes hacer paso a paso un calendario para que por lo menos tengáis la estructura de publicaciones, ¿vale? Y luego, si utilizáis Canva, que sepáis igual que se pueden vincular, en el caso de ChatGPT lo puedes vincular con Canva si tenéis la versión Plus, ¿vale? Esto igual, creo que tengo un vídeo, me lo podéis pedir también por no ponerme ahora. De forma que no os va a hacer el diseño directamente en Canva, pero sí que si le decís, pues como ponía yo ahí, necesito ideas de diseños, para una infografía os saca los diseños de Canva y si pincháis directamente os va a abrir Canva para que lo podáis trabajar ahí, ¿vale? Digo Canva porque es la herramienta que creo que utiliza casi todo el mundo por excelencia, pero conozco otras, por si acaso igual necesitáis Hola, más. Salima, esto me parece súper interesante lo que acabas de decir del Canva, porque al final estamos todo el día con el Canva y esto ¿cómo se hace? Coges el enlace, o sea, yo imagínate, tengo una plantilla y le pongo el enlace de la plantilla y le pido que me la mejore. No, o sea, lo que te hace realmente, de momento, ¿vale? O sea, la intención es que en un futuro sí que estén vinculadas 100%. Pero de momento lo que te hace es que si tú le dices, oye, búscame infografías, no sé qué, no sé cuántos, te saca como 4 o 5 modelos de infografías para que tú no tengas que estar buscándola en la plataforma, la que te guste, haces clic y ya te la abre directamente para que tú puedas copiar y pegar los textos. Vale, le puedes hacer peticiones de enlace de Canva. Entonces le digo, estoy buscando una infografía de Canva que me sirva para esto, con este tono, tú le das el programa así lo más tal, y entonces él te da un enlace de Canva con posibles plantillas. Eso es. Pero si yo, por ejemplo, le digo, dame una plantilla de Canva y que en la plantilla ponga webinar, rellenada, no me la da. No, de momento no. O sea, la intención es que lo hagan en un futuro. Pero os estoy poniendo por chat otra que sí que prácticamente te lo hace todo, que se llama Gamma, que esa además es gratuita también, o sea, tendrá versión de pago, pero es sobre todo gratis. Entonces, esa puede, o le das tú los textos o te los crea ella desde cero y te hace presentaciones, te hace también diapositivas, te hace un montón de cosas con el texto directamente. ¿Vale? Genial. Qué interesante. Bueno, iba a decir, bueno, ya he quitado las diapositivas porque ya ponían muchas gracias, pero cualquier cosa me podéis decir. No sé si alguien de las personas que está por aquí tiene alguna dudita o le gustaría comentar algo. La verdad que el contenido me ha parecido súper interesante y aunque no aparecieran en las diapositivas, has dado muchos truquitos, muchos ganchos que yo creo que se pueden aplicar bastante sencillo, sobre todo a la hora de tener ese esquema mental para redactar nuestros textos, que quiera que no. A mí mucho de lo que veo es que como nos empezamos a liar ahí con la bola e intentamos explicar lo mismo 3 veces en el mismo párrafo. Y sabes lo que pasa, que muchas veces cuando nosotros pensamos en asociaciones o en ONGs o en este tipo de entidades, tú muchas veces piensas por el tipo de entidad que es que no se pueden utilizar estas cosas. Pero al final es al contrario, o sea, de hecho, la gran ventaja es que como casi ninguna lo utiliza,
el hecho de utilizarlas ya es positivo en el sentido de que vas a poder captar mucho más la atención, que al final es el gran problema, por así decirlo. Porque nosotros, por ejemplo, en algún caso se ha hecho un plan de marketing para una ONG o cosas similares y claro, puedes hacer muchísimas cosas. Yo hay muchas veces que lo trabajo con los alumnos y se pueden hacer muchísimas cosas, cosas muy chulas que lo mismo no han tenido en cuenta y que al final, jolín, le ayudan a destacar. Yo siempre digo, juega terapia, hace mucho marketing, entre comillas, pero hace marketing bien y al final le ha permitido, ya no me meto en ayudas y todo eso porque no tengo ni idea de qué tipo de ayudas puede tener o dejar de tener, ¿vale? Y sé que eso es también un tema importante, pero es verdad que le ha permitido llegar a un punto de hacer muchas cosas y de convertirse probablemente en una de las más conocidas porque al final hacen muy bien lo que tienen que hacer a nivel de marketing, las cosas como son. Entonces, que no asociemos tampoco el marketing con algo malo porque realmente nos puede ayudar a conseguir lo que nosotros queremos conseguir, que es al final pues más socios, más ayudas, más cosas. Totalmente. ¿Vale? Pues nada, chicas, un placer. Espero que haya Muchas resultado de gracias. utilidad. Si alguien tiene dudas,